¿Cómo están? ¿Todos bien entonces? Bien, con ganas, con fuerza, un poquito frío, ¿no? Hoy amaneció un poquito frío. ¿Están todos bien? Despiertitos. Amén. Con energía, con el comienzo. No hay nada mejor que dar, ¿verdad?, las primicias para Dios. La Biblia dice que si la raíz, ¿verdad?, si las primicias son santas, todo el resto de la masa, Pablo colocando un ejemplo, es santo. Pero eso se refiere también a todo. Como decía Juan aquí también, ¿verdad? Cuando nosotros traemos nuestra ofrenda, nuestros diezmos, no sé si usted sabía, pero diezmos en la Biblia es primicia y diezmo es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos convertimos, no sé si ya le pasó a alguno, tal vez a alguno más nuevo no, pero cuando nosotros nos convertimos, nosotros traemos, por ejemplo, ropa que nos regalaron, que fue consagrada en un centro de religión y había sido consagrada a demonio, y ahí de repente, ¿qué es lo que sucede? Esas ropas tienen cierta influencia sobre nuestra vida y nosotros traemos esas ropas y las quemamos, las tiramos. Por ejemplo, mujeres que tal vez en el pasado tenían una vida así media liberal, por así decir, y usaba ropa, ¿verdad?, indecente, y cuando se convierte dice, no, esta ropa no la uso más, ahora soy cristiano, y lo quemaba. Imágenes que teníamos un santito o la imagen de un ídolo y todo eso le prendemos fuego, pero nunca nadie escuchó hablar de quemar plata. Alguien ya quemó plata aquí. Vamos a quemar plata porque fue consagrado. Usted sabe que la plata es consagrada. De repente usted recibe plata que llega a su mano, que usted no sabe dónde pasó. De repente le pagaron a alguien para matar a alguien y esa plata le llegó a su mano y de repente la agarró, la usó en un almacén, en un supermercado, y esa plata vino a parar en su mano. Fue plata que fue usada tal vez para pagarle a un hombre casado, para pagarle a una prostituta, o para pagar un trabajo de macumba, para que mate a otro, y le pagó a un macumbero. Y esa plata llega a nuestras manos, ¿verdad? Entonces la plata en sí, por eso que la Biblia llama la plata de origen. Jesús usa una palabra que a veces algunos no entienden, que dice, eso es clase de madurez, si no escuchan los sabios después lo escuchan, que habla sobre el dinero de origen inicuo. O sea, el dinero, llama el dinero que es de origen, había otra palabra, es de origen no, inicuo, quiere decir, a ver si alguien me ayuda con esa. Jesús habla allí. Cuando habla que no se puede servir a dos señores, él habla sobre el dinero que es de origen, no es impuro, después me acuerdo de esa palabra, refiriéndose a todo el dinero, porque el dinero se usa en muchas cosas. Entonces, ¿cómo nosotros consagramos? Nosotros consagramos nuestro dinero cuando lo invertimos, ¿verdad?, para hacer la voluntad del Señor. Y el Señor, cuando nosotros entregamos el diezmo, son 10%, pero esos 10% consagran los otros 90%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios no está interesado solamente en cómo usted usa su 10%. Ah, no, yo traje mi 10%, traje el diezmo aquí para la obra y todo, pero y los otros 90% que Dios le deja para que usted use y administre. Entonces, no es solamente administrar cuando nosotros traemos nuestra ofrenda, nuestros diezmos, sino administrar, y eso es clase de madurez, lo estamos dando esta semana, cómo nosotros hacemos con los 90%. Y eso es importante, amén. Pero todo eso, ¿por qué? Porque nosotros estamos, entonces decíamos, consagrando nuestro primer día al Señor, el domingo. Es muy importante que nosotros como cristianos le demos las primicias, ¿verdad? Y las primicias que lo primero, el primer día de la semana, las primeras horas de la semana, que es el domingo, nosotros se la estamos consagrando al Señor, amén. Y como nosotros siempre decimos, nada es neutro en este mundo, en el mundo espiritual mucho menos. Y hoy yo quería compartir una palabra, y se fueron como 4 minutos, yo quería compartir una palabra que no tiene mucho que ver así con cosas teológicas o revelación, sino con algo bien claro, ¿verdad?, y sencillo, que tiene que ver con nuestra fe, ¿verdad? El tema de la palabra de hoy que iba a compartir es: mi fe no es absurda. O mi fe, para traer, ese es el título, pero podemos traer un sinónimo de absurdo, es incoherente. Mi fe no es sin sentido, ¿verdad? Muchas personas piensan, principalmente en estos días, ¿verdad? Muchas personas piensan que la fe, ¿verdad?, el cristianismo, la fe es algo de gente pobre, ¿verdad? Gente pobre o gente que está con la vida destruida, porque se destruyó el matrimonio, se destruyó la familia, perdió todo lo que tenía,
llegó al fondo del precipicio y como ya no tenía más solución en la vida de él, ahí corre ¿para dónde? Corre para una iglesia. Entonces, hoy en día vivimos en día donde las personas son más inteligentes, estudian más, se capacitan más y las personas piensan que como yo soy tan inteligente, yo no soy igual al otro burro allá que necesita aferrarse a un ser que no existe. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Antiguamente se creía que todo cristiano era que burro, ¿verdad? Todo cristiano es ignorante. ¿Por qué? Porque va a una iglesia para que el pastor lo robe, va a una iglesia buscando un Dios que no existe, ¿verdad? Un Dios que no lo puede ayudar en nada. Porque otra de las cosas que las religiones no pueden entender el Dios que nosotros servimos es cómo usted puede servir un Dios que usted no ve. Porque en mi religión tenemos la imagen del Buda. En mi religión tenemos la imagen del santo, no sé cuál otro nombre pueda tener, ¿verdad? En mi religión tenemos una imagen. Entonces todas las religiones tienen una imagen, donde van al templo y se postran, ¿verdad? Pero el Dios que nosotros servimos es un Dios invisible. Entonces muchas religiones no pueden entender eso. Y muchas personas piensan, no, todo cristiano es burro. ¿Cómo va a ir a buscar un Dios que no sabe si existe o no existe? ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? En verdad ninguno de los que estamos aquí, ninguno de nosotros somos tontos, ¿verdad? Ninguno de nosotros somos burros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una noción de lo que es mentira y lo que no es mentira, ¿verdad? Y algo ya dentro de nosotros. Si yo le digo, mire hermano, usted sabe que cuando yo era chico, yo criaba, y realmente criaba patos, crié palomas, crié pájaros, crié gallinas, todo un poco. Y yo tenía unos patos que ponían huevos cuadrados. ¿Qué se ríe? Los patos en mi casa ponían huevos cuadrados. Nunca había huevo cuadrado. Pero los míos ponían huevos cuadrados. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué pensar? Soy bobo. ¿Por qué? Porque dentro de usted hay un senso de lógica, ¿verdad? Nadie aquí es tan ignorante para que le hagan creer eso. No, ustedes saben que en África dicen que hay un elefante rosado, que es rosado, y que él por la trompa larga burbujas de jabón. ¿Ya escucharon hablar de ese elefante? ¿Lo vieron alguna vez? ¿Verdad? Nadie cree en eso, ¿verdad? Nadie cree en eso. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque tenemos un senso de inteligencia. Usted no es burro, no somos tontos, nadie nos engaña así. Entonces usted no estamos aquí buscando al Señor porque somos tontos, ¿verdad? Porque creemos en Dios, creemos, ¿verdad? Que existe un Dios. Pero vamos a ver algunos argumentos, porque a veces las personas le preguntan a usted, pero ¿cómo podés probar que Dios existe? ¿Verdad? Hay algo que no lo tengo aquí, ¿verdad? Pero algo que nosotros creemos en la palabra del Señor es que hay dos caminos, ¿verdad? El cielo, el infierno. Si creemos en Dios somos salvos, si no creemos vamos para un infierno. Hay un infierno eterno y las personas dicen, espera, no existe infierno, dice, no existe Dios, nada de eso. ¿Cómo me podés probar? Y ahí usted le puede decir, bueno, yo no te puedo probar que Dios exista así con algo visible. Pero vamos a poner un ejemplo. Yo creo en Dios, creo que soy salvo y que voy para el cielo. Vos decís que no existe cielo, no existe infierno. Y sí existe. Y si realmente todo eso que yo digo es verdad, si es mentira, vamos a morir y vamos a ir para algún lugar que no sabemos dónde, que es lo que vos crees, y va a estar todo bien. Pero si llega a ser verdad lo que yo estoy diciendo, entonces mejor yo irme para un lugar. Si vos tenés razón y no existe Dios, no existe ningún infierno y nada de eso, estamos todos bien. Yo estoy más asegurado porque creo en un Dios. Pero si realmente lo que yo digo es verdad, entonces por las dudas, ¿verdad? Vamos a creer lo que la Biblia dice. Vaya que llegue allá y diga, ay, yo no creí lo que me dijo fulano y fulanita. Pero ¿qué es lo que sucede? Como yo decía, nosotros tenemos un senso de ¿qué? De lógica. Usted sirve a Dios con su fe, con su corazón, pero usted también sirve a Dios ¿con qué? Con su lógica, ¿verdad? Usted cree, usted no es una persona ilógica, no, una persona que desconecta su mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para servir a Dios necesitamos usar nuestra mente. Para yo leerle la palabra aquí, usted tiene que entender lo que yo estoy diciendo, usted tiene que pensar, ¿verdad? Lo que el pastor dijo hace sentido, tiene sentido. Lo que la Biblia dice nunca, ¿verdad? Tuvimos la clase de consolidación semana pasada con los hermanos y decían, no, es lógico, nunca lo había escuchado de esa manera.
Entonces hay cosas que son simples en la palabra, son lógicas, y usted la entiende también en su cabeza, en su mente. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Nosotros hablamos de religión. ¿Por qué? Que dentro de las religiones sí, a veces uno lee o escucha cosas que, ¿verdad? Que son así totalmente incoherentes. Antes de conocer al Señor, probablemente la mayoría, que espero que nadie lo haga, pero antes de nosotros conocer al Señor hacíamos mucha simpatía, ¿verdad? ¿Quién hizo alguna simpatía alguna vez? No, si va gente a tu casa y es desagradable, tenés que poner la escoba dada vuelta para que se vaya. Una vez fuimos a evangelizar aquí en Montevideo una señora y hicimos una comunión en la casa de ella. Ella no era cristiana. Después que terminamos, ya oscureciendo, los hermanos, como todo hermano, dicen, no, vamos a organizar, vamos a arreglar. Y ahí una de las hermanas agarró la escoba y fue a barrer y le decía, no, deja que yo barro mañana porque barrer de noche trae mala suerte en la casa y no barrió. Entonces, existe no sé cuánta simpatía, ¿verdad? Dice que existe una simpatía para curar la diabetes. ¿Ya escuchó hablar? Una simpatía para curar la diabetes. ¿Ya saben lo que es una papaya? La papaya, ¿saben lo que es? La fruta esa, no es tan común aquí, la mayoría lo conoce. Hay una simpatía que usted corta la papaya, le saca la puntita, coloca dentro de la papaya orina dentro de la papaya, entierra esa papaya, en la tierra la entierra, y eso lo va a sanar de la diabetes. ¿Ya escuchó esa simpatía? Bueno, puede plantar 50.000. ¿Y qué es lo que sucede? Y usted se ríe, pero hay gente que cree que eso es verdad. Y hay gente que cree en la simpatía. Y hace mucha simpatía para intentar resolver, ¿verdad?, la vida de ellos, los problemas que ellos tienen. Pero es algo que nosotros sabemos, en nuestra lógica, incoherente. No es incoherente. Entonces, así como nosotros creemos que eso es incoherente, muchas personas piensan que nuestra fe es algo incoherente. Usted está gastando su tiempo buscando un Dios, sirviendo a un Dios que ni siquiera conoce, ¿verdad? Alguien está comprobado, ¿verdad? Está comprobado, y esto ya lo escuché también, que nadie consigue morderse el codo. ¿Sabía que nadie consigue morderse el codo? Está comprobado. Yo estoy seguro que si yo lo dejo a usted y me voy, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Intentar morderse el codo, ¿verdad? Un pastor nuestro, ¿verdad? Un pastor nuestro contó esto. Dice, un hermano me pasó un mensaje y me dijo, está comprobado que nadie consigue morderse el codo. Y ahí me mandó ese mensaje, todo bien. Al otro día me pasó otro mensaje, no me creíste, ¿verdad? Te intentaste morder el codo. ¿Se acuerdan que venían en las platas, en las notas? En caso de incendio, en caso de emergencia, dé vuelta este billete. ¿Verdad? Nadie hizo eso. Y lo daba vuelta y decía, en caso de emergencia, idiota o algo así. ¿Ya agarraron eso? ¿Por qué? Porque nosotros, de cierta manera, ¿verdad?, siempre intentamos entender las cosas, ¿verdad? Tenemos eso lógico nuestro, que intentamos, ¿verdad?, entender las cosas. Intentamos descubrir o tenemos ese sentido ahí, ¿verdad?, de que ha de ser esto, de creer, ¿verdad? De creer en aquellas muchas cosas que nos dice. Pero hoy en día nosotros vemos muchas cosas absurdas que se hacen y muchas de ellas en el nombre de Dios, ¿verdad? Muchas cosas que a pesar de ese morderse el codo, que parezca una locura, pero usted ya le intenta. Si yo no estuviera aquí, usted se iba a intentar morder el codo porque yo dije, no es una locura intentar morderse el codo, dar vuelta al billete. Existen muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas absurdas que parecen irracional, pero ¿qué es lo que sucede? Muchas personas siguen esas cosas absurdas, ¿verdad? Muchas cosas, vivimos en una época en que lo que es ateísmo y agnosticismo fue la palabra que queríamos decir la otra vez, han creído que las personas inteligentes, ¿verdad?, que las personas inteligentes y educadas, ellas no tienen esa fe. ¿Por qué? Porque ellas no son, como son tan inteligentes y tan educadas, ellas no creen en cualquier cosa. Entonces, como yo soy inteligente, yo soy tan sabio, inteligente, yo no necesito buscar a ese Dios que vos buscás, ¿verdad? Si uno estudia, ¿quién estudió filosofía aquí?
estudió, agarró alguna clase. ¿Verdad? ¿Cuál es el centro de la filosofía? El centro de la filosofía es, no existe Dios, lo único que existe es un ser inferior que necesita un ser superior para que lo domine, lo controle. Entonces, en esa necesidad, en ese afán por tener un ser superior, el hombre inventó Dios, ¿verdad? Inventó a Dios y por eso es que el hombre cree en Dios. Pero como yo soy tan sabio y tan inteligente, no soy burro como los que creen en un Dios que no existe, entonces yo soy ateo, no existe Dios, ¿verdad? Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Nosotros podemos entonces tener algún argumento. Aquel que se cree sabio, mire lo que dice la Biblia, Salmos 14, versículo 1. Salmos 14, versículo 1. Entonces, el que se cree sabio, el que se cree inteligente, dice, no existe Dios. Dios es para aquel que es medio retardado, medio normal, ¿verdad? Burro, pero para el sabio no. Pero mire lo que dice el Salmos 14, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Dice quién? El necio. El necio podemos usar a los criollos y el burro. Cabezón, cabeza dura. Ese es sinónimo, ¿verdad? Criollos para el necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Entonces el necio, el que se cree sabio, él dice, no existe Dios. Y ahí usted dice, no, en verdad. Alguien le dice, ¿verdad? O sea, probablemente le han dicho, yo no creo, yo soy ateo, no existe Dios. Probame que Dios existe. Dame una prueba que Dios existe. Y hay algo que nosotros sabemos que físicamente no tenemos cómo probarlo. Yo puedo decirle, y ese es uno de los puntos vamos a hablar finalmente. Yo puedo decir, yo lo siento. Ya vieron aquel video que está el tipo en la barbería y llega el otro y dice, y él era cristiano y dice, no, Dios no existe. Y él dice, claro que existe, yo creo. No, si Dios existiese, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto mal? ¿Por qué hay tanta hambre, tanta miseria? Y él quedó así medio pensando, ¿cómo le respondo a él? No sé cómo responder. Agarró y salió, cuando va saliendo afuera encuentra un tipo todo barbudo, peludo, el pelo largo, era un tipo. Lo agarró y lo hizo entrar en la barbería y le dicen, los barberos no existen tampoco. Dice, pero ¿cómo no va a existir? Yo soy barbero, no me ve, estoy aquí. No, los barberos no existen. Pero ¿cómo va a decir que no existen si yo soy barbero y estoy aquí? Dice, si los barberos existieran, ¿por qué tipos como este tienen el pelo largo y la barba? Si existen barberos. Y él dice, no, tiene el pelo largo y la barba porque nunca ha venido a cortarse la barba y el pelo conmigo. Y él dice, bueno, lo mismo sucede con Dios. Existe mucha necesidad, mucha hambre, mucha miseria y mucha maldad porque las personas no buscan a Dios. Entonces, como no buscan a Dios, viven independiente de Dios, la consecuencia de ellos es la consecuencia de vivir lejos de Dios. La maldad, el mal, todo eso lo alcanza. Y ahí entonces nosotros no podemos comprobarlo físicamente que Dios existe, pero le voy a hablar de 4 argumentos. Son solo 4 argumentos que Dios existe. El primer argumento, el cosmológico. ¿Quién conoce la palabra cosmológico? ¿Quién oyó? ¿Le suena algo como que conocido? ¿Quién escuchó cosmológico? La palabra cosmológico. Entonces le voy a resumir un poco. ¿Quién escuchó palabra cosmo? Cosméticos, cosmología, cosmopolitan. La palabra cosmo, ella significa entonces el mundo. A pesar que yo digo, nosotros hablamos muchas palabras griegas. Es una palabra griega. La palabra cosmo significa mundo. Y la palabra aquí, logos, ¿verdad? Cosmológico. Esa palabra cosmología está compuesta de 2 palabras. Cosmos, que es mundo, y logos, que significa ¿qué? Estudio o palabra. Nosotros aquí dentro del cristianismo decimos la palabra escrita o estudio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa palabra cosmológico es el significado, ¿verdad? El significado del mundo o la razón del mundo. Cuando yo digo un argumento cosmológico, estoy hablando de un significado, de una razón, ¿verdad? Una razón por qué, ¿verdad? Todo tiene una razón, ¿verdad? Todo lo que nosotros tenemos, por ejemplo, esta computadora. Alguien la creó, ¿por qué? Por una razón. Ella tiene una razón de estar aquí.
¿verdad? Este celular tiene una razón, alguien lo creó, ¿verdad? Para tener una razón. Entonces, dentro de ese argumento cosmológico podemos tener tres. El primero que las personas dicen es que las cosas, ellas existen, ¿verdad? Nosotros tenemos todo eso que está aquí. Yo no puedo decir, no, eso aquí es una ilusión óptica. Eso aquí parece un proyector, pero no. Es la visión de usted. Aquí no existe ningún, ¿verdad? No existe eso. Existe todo lo que está aquí. Existe. Vivimos en un mundo donde hay cosas que existen. Entonces, la primera, dentro del argumento cosmológico, la idea cosmológica es que las cosas existen. Entonces, si las cosas existen, ¿cuál es nuestra pregunta que nosotros nos hacemos dentro de lo que es la creencia cosmológica? Si las cosas existen, ¿por qué existen? ¿Por qué existe usted? ¿Verdad? ¿Por qué es que nosotros existimos? No existimos porque, no sé, alguien estaba aburrido un día, ¿verdad? Ya que no creo en Dios, ¿verdad? Y de repente, ¡boom!, salimos de la nada para la nada y a la nada volveremos. O sea, no existe. Entonces, primero es ¿por qué existimos? La segunda pregunta que las personas deberían hacer es ¿por qué estamos aquí? ¿Verdad? Lo que el mundo a veces no. ¿Por qué que usted está aquí? Usted es un ser, nosotros somos un ser, el ser más inteligente de la creación, mucho más inteligente que un animal, que un árbol. ¿Será que usted vino así por acaso? ¿Simplemente está por aquí por estar? ¿Verdad? Y lo tercero es ¿cómo llegamos a existir? Entonces, dijimos lo que es el argumento cosmológico, lo que es lo cosmológico. Lo cosmológico siempre intenta descubrir el significado de las cosas o la razón de la existencia de las cosas. Entonces, dentro de ese punto cosmológico, nosotros podemos decir esos tres aspectos, ¿verdad? Que es lo que la cosmología enseña. ¿Por qué existen las cosas? ¿Por qué estás aquí? ¿Y cómo llegamos a existir? La ciencia moderna dice que usted es un fruto del acaso. Usted es un fruto del azar. Usted está aquí porque se fueron dando las cosas y usted paró aquí, ¿verdad? Normalmente la teoría del Big Bang, no sé si en español se dice así también, la teoría del Big Bang, es que hubo una explosión y a partir de esa explosión que todo fue creado, ¿verdad? Y a partir de todo eso que fue creado el hombre. O sea, usted salió una explosión. O sea, todos nosotros salimos de una explosión, a pesar que usted explota a veces, pero no tiene nada que ver. No es que parezca con su padre, su madre, no es otra cosa. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, la primera pregunta que nosotros dijimos es, todo tiene un motivo, todo tiene una razón de existir, ¿por qué existen y por qué llegaron aquí? El segundo fundamento lógico de la cosmología es el principio de la dependencia, ¿verdad? La cosmología enseña que todo depende de algo para existir. Por ejemplo, el árbol, él depende de la tierra, depende del agua, ¿verdad? El agua depende también de otra cosa. Los animales, ellos dependen de otros animales. ¿Vio la cadena alimentaria que se nos enseña en la escuela? ¿Verdad? A veces el insecto más chiquito que hay dice, yo no sé por qué hay tantas arañas. Yo no sé por qué hay tantos caracoles, que a Cristiano no le gusta. Yo no sé por qué hay tantos mosquitos. Pero ahí si usted decide matar todos los mosquitos, todas las arañas, usted no solamente mata al mosquito, a la araña. Usted mata a otro animal, o un pájaro, o algo que se alimenta de ese insecto. Usted mata a otro animal que se alimenta de ese pájaro. Y así va. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo lo que tiene que ver con la creación, todo es dependiente, ¿verdad? Nosotros dependemos también. El ser humano depende de la carne, depende del agua, depende de la fruta, depende de los alimentos. Entonces, si todo esto es interdependiente, si toda la creación es interdependiente, quiere decir que hay alguien que es independiente, que no depende de todo eso, que creó todas las cosas dependientes. No pudieron haber salido simplemente del Big Bang, ¿verdad? Hay un ser supremo que hizo todas las cosas, pero que Él no depende porque Él las creó, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica de creer. Existe. O sea, ¿cómo surgieron todas las cosas interdependientes?
pero surgieron de la nada. ¿Quién es aquel dicho? ¿Quién vino primero? ¿El huevo o la gallina? Ya lo escuchó ese. Para mí el huevo, y ahí usted responde, ¿verdad? Pero Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Si nosotros creemos dentro de ese punto cosmológico, dentro de la lógica, ¿verdad? Que todo es interdependiente, debe existir alguien que creó todas las cosas, algo que originó todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, si existe alguien que originó todas las cosas, este ser o esto que originó todas las cosas, él es independiente. Él no depende de las cosas para sobrevivir. Es un ser ilimitado, ¿verdad? Tiene que ser un ser eterno que creó todas las cosas. Amén. Otra de las cosas, otro de los argumentos y otra palabra más fácil. Entonces el primer argumento, el cosmológico, tiene que ver con que las cosas están aquí por un acaso, salieron de algún lugar y tienen un propósito. Entonces nosotros, si decimos que Dios no existe y que nosotros estamos aquí por casualidad, no coincide mucho con ese idea cosmológico, ¿verdad? El argumento. Otro argumento es teleológico, no es teológico. ¿Escuchando esa palabra? No, después la van a buscar. Teleológico. Teleológico, la palabra teleología y sus derivados, ¿verdad? Tiene que ver con dos palabras griegas también, que significa teleológico. Teles significa fin y logos, que significa estudio nuevamente. Pero fin, aquí no estamos hablando del fin de las cosas, sino estamos hablando de propósito, el fin. ¿Para qué fin se hizo esta computadora? Con el fin de hacer trabajos y guardar información. Este argumento, entonces, el primer argumento cosmológico, mira todas las cosas y pregunta, ¿quién las puso allí? Ese es el argumento cosmológico, ¿verdad? Pregunta, ¿quién colocó una persona tan perfecta así como yo aquí en este mundo? ¿Quién colocó un ser tan inteligente como yo en este? No pudo haber salido una explosión, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces el segundo argumento que llamamos de teleológico pregunta, ¿por qué todo es tan complejo y tan ordenado? Cuando usted comienza a estudiar las cosas, ¿verdad? Las estrellas, la galaxia, cuando usted comienza a estudiar el clima, cuando usted comienza a estudiar las plantas, cuando usted comienza a estudiar las células, cuando usted comienza a estudiar todo a fondo, usted percibe que es una creación perfecta. Todo tiene un porqué, ¿verdad? Si falta esto, nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestro cuerpo tiene muchos órganos que están todos coordenados para que uno trabaje, funcione como filtro para limpiar la sangre y así todo bien organizado. ¿Verdad? ¿Cómo que un ser así tan perfecto, con tantos detalles, pudo simplemente salir porque sí? ¿Verdad? Simplemente estar porque hubo una explosión, ¿verdad? Y este es el significado teleológico. Vamos a suponer que usted no conoce el reloj, ¿verdad? Todo el mundo sabe con un reloj, ¿verdad? Vamos a suponer que usted va caminando por la calle y ahí usted encuentra un reloj y agarra ese reloj, lo lleva para su casa. ¿Para qué será esto? ¿Verdad? ¿Qué será esto? Nunca vi un reloj en mi vida. Usted lo abre, cuando eran aquellos de cuerda, ¿verdad? Los de cuerda. Usted lo abre y está lleno de cosas, ¿verdad? De agujitas, de cuerditas, de esto y de aquello. ¿Qué es lo que usted dice? Esto habrá caído del cielo. Ha de ser de la estrella, cayó. Usted va a decir, no, alguien creó esto. Hubo un creador, ¿verdad? Y lo hizo tan perfecto, tan armonioso. ¿Quién abrió un reloj de eso alguna vez? De cuerda. Lo abrí, nunca más le pasó lo que me pasó a mí. Nunca más lo pude cerrar, que tenía unos fierritos que se saltaban, eran como a presión, se saltaban, nunca más lo pude arreglar. Pero pero ¿quién trabaja? ¿Quién hizo eso? Un relojero lo agarra todo, un minuto lo arregló. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque ese reloj fue creado con un propósito. Alguien lo hizo tan perfecto, tan bien sincronizado, para que cumpliese un propósito. No es un acaso, ¿verdad? No es algo al azar que alguien explotó una bomba y cayó un reloj allí prontito, todo arregladito. Alguien lo hizo con un propósito.
¿verdad? Y ahí entonces, si nosotros no creemos que un reloj vino de la nada, si usted no cree que un computador vino de la nada, ¿por qué es más fácil creer que un ser perfecto que hace todas estas cosas vino de la nada? Es más ilógico, ¿no es más ilógico? Que sería lo mismo, no, pateó una piedra, abajo de la piedra salió el celular. Ah, ¿cómo me hace? Eso alguien lo hizo. Entonces, si alguien hizo las cosas que están aquí, ¿por qué es que el ser humano salió de abajo de una piedra, salió del polvo, salió de una explosión, ¿verdad? Una explosión aleatoria. No tiene sentido decir eso, ¿verdad? No tiene sentido. Es como decir, por ejemplo, que hubo una explosión, había una fábrica de acero, explotó la fábrica de acero y cayeron varios autos prontitos. Había una fábrica textil de tela, explotó la fábrica de tela y cayeron pantalones, jeans, pronto ya a su medida y todo. Explotó una gráfica, explotó una gráfica, una imprenta, explotó la imprenta y cayeron varios libros prontitos, ¿verdad? Entonces, si no cabe en nuestras cabezas que pueda suceder eso con cosas materiales, ¿por qué que en la cabeza de las personas caben que hubo una explosión y salió el hombre? ¿Verdad? No tiene... Ya iba a hacer no voy a hacer, cálmate Luis, no lo digas, no los digas. Amén. Entonces, toda creación tiene una lógica. Si hay un dibujo, hubo un dibujante. Si hay un auto, hubo un creador. Si hay una silla, hubo alguien que lo hizo. Pero no pueden existir por sí solos. Entonces ese era el segundo argumento. Dijimos el primer argumento cosmológico, que tenía que ver que todo existe, tiene un motivo, están aquí y cómo llegaron a existir. El segundo era el teleológico, ¿verdad? El teleológico, que dijimos que todo tiene un propósito, un fin, por algo está. Vamos a otro argumento que tiene que ver con la naturaleza moral. Este es más fácil, ¿verdad? La naturaleza moral. ¿Qué es la naturaleza moral? Todos los seres humanos, por más malos que sean, dentro de sí ellos ya tienen un senso de lo que es correcto y de lo que es equivocado. Ya veo que personas que no son cristianas dicen, vos sos cristiano, vos no podés decir esas palabras. Vos sos cristiano, vos no podés engañar. Vos sos cristiano, no podés mentir. Mucha gente nunca pisó una iglesia. ¿De dónde sacó eso? Es porque todo ser humano, él tiene un senso de lo que está bien y lo que está mal. Otra de las cosas también, todos los seres humanos tienen un senso de superación. Sea cristiano o no sea cristiano, ellos quieren siempre mejorar, avanzar en la vida. Toda persona, sea donde sea. Otra de las cosas que toda persona tiene, ¿verdad? Que es virtudes, ¿verdad? Toda persona tiene virtudes como lo que es el amor, la solidaridad, la fidelidad, la lealtad y la justicia. Eso no importa en qué país sea, en qué nación sea, no importa si es una tribu, si es una metrópolis, una gran ciudad, todo el mundo tiene un senso de amor, solidaridad, fidelidad, lealtad y justicia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Tal vez muchas de esas cosas pueda decir, no, yo lo aprendí con mi madre. Mi madre me enseñó a ser más generoso. Mi madre me enseñó a ser respetuoso. Mi padre me enseñó a ser trabajador y a ayudar a las personas. Pero hay muchas cosas que nadie le enseñó a usted. ¿Verdad? Nadie. Hay muchas cosas que usted tiene que nadie lo enseñó. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está dentro de usted. Dios colocó dentro de usted, ¿verdad? Ese orden moral, ese cuidado, ese argumento moral, todo ser humano tiene, ¿verdad? Independientemente si aprendió o no aprendió, usted tiene dentro de usted un chip que le dice, ¿verdad? Alerta, alerta, no toques, no, te quemas. Nadie le enseñó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos hizo perfectos, ¿verdad? Dios colocó dentro de nosotros, ¿verdad? Una naturaleza que busca siempre superarse, busca mejorar, que busca ser una mejor persona. Y eso está dentro de nosotros, vino de parte de Dios. Y por último, el último punto es un argumento de la experiencia religiosa. El argumento de la experiencia religiosa. Y aquí cuando hablamos del argumento de la experiencia religiosa, hablamos del argumento, ¿verdad? De tener un encuentro con Dios, ¿verdad? De conocer a Dios.
en este argumento tal vez usted no puede explicar mucha cosa, ¿verdad? ¿Cómo me explicás que Dios existe? No, porque yo sentí dentro mío algo me tocó, ¿verdad? Yo sentí una paz, yo sentí una calma dentro mío cuando conocí al Señor. Sentí como que cadenas se rompieron y la persona decía, no, pero yo no siento eso. Pero eso no es suficiente para explicarme que Dios existe. Pero sí la explicación de la experiencia religiosa, ¿verdad? Tiene que ver con el hecho de cómo millones de personas alrededor del mundo hablan y cuentan de un Dios que cambió la vida de ellos. Cómo millones de personas alrededor del mundo hablan de un encuentro con un Dios que los libró, que los cambió, que los transformó. Y si nosotros vamos mucho más profundo todavía, como personas en países como el Medio Oriente, ¿verdad? Personas en países como el Medio Oriente que son perseguidos por causa de su fe, están dispuestos a morir por causa de la convicción de lo que ellos creen. Como personas, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, usted sabe que todos los 12, 11 apóstoles, todos los apóstoles, ellos murieron, fueron mártires, fueron asesinados. El único que Juan le gusta, el único que llegó a viejo, que vivió y murió en su vejez, fue Juan, el apóstol Juan. Además, Pablo fue cortado, dice, fue colocado en caballos y fue empujado, fue mutilado. Pedro fue crucificado y con la cruz al revés, con la cabeza para abajo. Entonces, todos los discípulos fueron muertos así, de esa manera. Esas películas de los romanos que usted ve, ¿cuántos vieron películas de los romanos? Que tiraban gente en los coliseos romanos y soltaban leones, tigres para que se comieran a esa gente. Usted ve esas películas y tal vez usted no se imagina que aquellas personas eran cristianos. En los coliseos romanos ellos tiraban cristianos con esposa, hijos, niños chicos, familias enteras, eran sueltas en los coliseos que eran los estadios de aquella época para diversión de los romanos y de otras culturas, ¿verdad? Y las personas eran comidas por leones y ellos eran comidos dando gloria a Dios. Si usted ve alguna película alguna vez, ellos se arrodillaban y comenzaban a dar gloria a Dios, ¿verdad? La Biblia dice allí en Hebreos, la Galería de la Fe, que habían hombres que fueron perseguidos, que fueron muertos, que fueron ejecutados, que el mundo no era digno de ellos, ¿verdad? Ahí va. Que el mundo no era digno de ellos. Hombres, ¿verdad? Que fueron cortados al medio. Mujeres que le trajeron sus maridos muertos. Dice que muchos se negaron a recibir una paga por su libertad, con el placer de decir que ellos estaban muriendo por causa de Cristo. Entonces, ¿usted cree que tanta gente así va a morir si no tuviese un propósito de vida? ¿Verdad? Si no existiese un Dios, ¿verdad? Si no existiese un Dios tan poderoso, ¿usted piensa que esas personas iban a morir simplemente por un ideal, simplemente por un pensamiento? ¿Verdad? Yo sé que hay gente que dicen, ¿verdad?, que en el pasado se mató mucha gente en nombre de Dios. ¿Ya escuchó eso? La religión, yo no quiero saber de religión, porque en el pasado la religión mató mucha gente en nombre de Dios. Muchos, no la religión, algunas religiones y algunos mataron gente en nombre de Dios. Pero ¿cuántas personas? Fueron millones de personas que murieron por causa de Dios, ¿verdad? Buenas personas, referencial, buena familia, buena gente, por decir así el término. Gente, ¿verdad?, amable, gente que amaba a Dios. Y de esas personas muchas veces la radio ni la televisión lo va a nombrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Será que todas esas personas estaban dispuestas a morir si no existiese un Dios? Amén. Entonces, podemos preguntar entonces, ¿cómo hacemos, verdad? ¿Cómo hacemos entonces para llegar a ese Dios? Allí, Juan capítulo 14, versículo, ya estoy encerrando, versículo 6 dice así. Juan 14, 6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos? La Biblia dice que nadie puede ir a Dios si no es a través de Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y otras religiones?
Es que todos enseñan al hombre cómo agradar a Dios, ¿verdad? Todas las religiones enseñan al hombre un camino para llegar a Dios. Pero ¿cuál es la diferencia con el cristianismo? Jesús dice, no dice yo les voy a enseñar un camino. Jesús dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces el único camino que nosotros podemos llegar a Dios es a través de Jesús. Y ahí muchas religiones dicen, no, pero Jesús no era Dios. Tal vez usted ya escuchó. Jesús era el Hijo de Dios, pero no era Dios. Jesús era simplemente un buen tipo, ¿verdad? No, Jesús, hay gente que dice, no, a mí me gusta Jesús, yo leo la historia de Jesús, era un buen tipo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Jesús no dice que él era un buen tipo. Juan 14:9 dice, yo y el Padre somos uno, el que me ve al Padre, ¿verdad? Allí también Juan 8:58, Jesús dice, antes que Abraham existiera, yo soy. ¿Verdad? El que me ve, colocaste ahí Juan 14:9. Yo y el Padre somos uno, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo? ¿Que él era quién? Dios. Yo y el Padre somos uno, el que ve al Padre me ve a mí. Antes que Abraham existiera, y aquí le tocó la herida a los judíos y a los hebreos, antes que Abraham existiera, yo ya soy. Él estaba diciendo, soy Dios. Y aquí entonces las personas pueden llegar y ya a una conclusión. Si Jesús era simplemente un buen tipo, entonces Jesús es mentiroso, porque Él dice que Él y el Padre son uno, que Él es Dios, quien ve al Padre lo ve a Él, que antes que Abraham fuese Él ya era. Entonces si para nosotros Jesús es apenas un buen tipo, ese buen tipo es un mentiroso, no era Dios, entonces está mintiendo. ¿Usted cree que una persona mentirosa es un buen tipo? No, tremendo mentiroso, pero buen tipo, ¿no? Es mi amigo, tremendo, me vive mintiendo, pero yo me gusta estar al lado de él. O sea, si es tremendo mentiroso, no es un buen tipo, ¿verdad? Un buen tipo, o si es un buen tipo, es tremendo mentiroso, entonces no es un buen tipo. Y ahí entonces otros dicen también que era un loco, ¿verdad? Para los judíos era un loco, ¿cómo va a decir que es Dios? Entonces, si él es un loco, un lunático, tampoco es un buen tipo. ¿Cómo un buen tipo, un loco va a ser un buen tipo? Qué amigo, qué bueno, me agrada. Era loco, pero buen tipo, ¿verdad? Tampoco sería un buen tipo. Y la última alternativa entonces que nos queda es que lo que Jesús dijo, que lo que Él dijo es verdad. Amén. Si lo que Él dijo es verdad, entonces realmente Él es Dios. Y si lo que Él dijo es verdad y Él realmente es Dios, ahí agregamos la palabra que fue ministrada la semana pasada, entonces debemos oírlo a Él, debemos oír la palabra de Dios, debemos aceptar, ¿verdad? Oír y llenarnos de las verdades que Él tiene para nosotros. Amén. Colóquese en pie, vamos a orar y agradecer al Señor. Amén. Ya vio que hoy no fue mucha teología, mucha Biblia, ¿verdad? Pero tiene que ver con principios que el mundo enseña para mostrar que realmente Dios existe. Amén. La palabra, claro que no puede faltar. Cierre sus ojos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque sabemos que estamos aquí por un propósito, Señor. Estamos aquí porque tú nos has llamado, tú nos has escogido. Estamos aquí, Señor, porque tú nos creaste, Señor. Tú eres nuestro creador y tú tienes planes a nuestro respecto. Tú tienes pensamientos a nuestro respecto. Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que deseamos en lo que tu palabra dice, Señor. Padre, gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra, gracias porque creemos, Señor, que tú eres Dios, Señor, que tú eres nuestro Dios y que nada se escapa de tus manos, Señor, que tú eres el creador y que tú estás en el control de todas las cosas, inclusive nuestra vida, Señor, inclusive lo que estemos pasando. Tú nos conoces porque tú nos creaste, Señor. Tú sabes nuestra necesidad. Por eso, en esta mañana yo quiero colocar delante de ti la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que aquí están. La vida de aquellos que no pudieron estar por diferentes motivos y aquellos que irán a escuchar esta palabra a través de YouTube. Padre, yo quiero orar por su vida. Quiero declarar, Señor,
Padre, que tú estás en el control de todas las cosas, que tú sabes lo que tus hijos necesitan y que tú estás sobrando, porque tu palabra dice que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que te aman, Señor. Creemos, Señor, que estamos dentro de un plan perfecto para nuestras vidas, como familia, como iglesia aquí en esta ciudad, en esta nación. Padre, como hogares representados aquí en este lugar a través de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Padre, por eso yo te adoro y te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu verdad que no nos deja estar engañados, Señor. No estamos engañados. Creemos, sabemos a quién servimos. Sabemos, Señor, en quién hemos depositado nuestra confianza. Por eso te damos gracias. Porque tú no nos dejarás a pie, Señor. Tú no nos defraudarás. Tú no nos fallarás, aunque el hombre falle. Aunque el hombre muchas veces nos deja y nos desampara. Tú no nos desamparas. Tú prometiste, Señor, que no nos dejaría ni nos desampararía, sino que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso te damos gracias, Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Amén, que Dios los bendiga. Tenga una semana bendecida. Amén. Sí.